Turisteale. La Ópera de Garnier en París es uno de los edificios más imponentes de esta ciudad. Es de estilo neobarroco del siglo XIX. La obra El fantasma de la ópera se inspiró en este magnífico edificio. Napoleón III quería crear un nuevo edificio para la ópera. Entonces organizó un concurso en el que más de 770 arquitectos presentaron sus propuestas. Charles Garnier fue el que logró llevarse el triunfo y terminó haciendo el diseño del edificio. La inauguración del edificio fue en 1875. Cuentan que el propio arquitecto no fue invitado debido a sus tratos con Napoleón, entonces tuvo que pagarse una entrada y colocarse en un segundo plano. Debido a la elegancia de este edificio, es posible imaginar el lujo y la opulencia que rodeaba a las personas que acudían a la ópera. La escalera principal de este edificio es espectacular. Es de mármol blanco con unos toques de mármol verde y rojo y sirve para unir los dos niveles. Los vestíbulos en los que los espectadores paseaban durante los entreactos están realmente decorados con preciosos mosaicos y oro. Existen visitas guiadas que duran 90 minutos, pero solo las realizan en inglés y en francés. Sin embargo, te recomendamos que la hagas por tu cuenta y te informes con anticipación. Cada rincón de este edificio es impresionante, fastuoso, como sacado de otro mundo. Maravilloso. El Gran Foyer es un pasillo de 54 metros de largo con 13 metros de ancho y 18 metros de altura. También este lugar fue bautizado con el nombre del Paseo de los Suspiros. Dicen que el nombre de este pasillo se debe a los suspiros de las jovencitas casaderas que paseaban por este pasillo. Otra área hermosa para visitar son los balcones del Palacio de la Ópera de Garnier. Las columnas están bellamente decoradas y si te acercas a los balcones podrás obtener una vista preciosa de París.
En el Salón du Glacier están los bustos de las personas ilustres. En el museo se encuentran réplicas del techo de la sala de los espectáculos. También cuenta con una biblioteca de 2 niveles, en donde se encuentra una sala de lectura en el segundo nivel, y en el primer nivel está una parte de obras de arte. También en este pequeño museo podrás ver los planos arquitectónicos del Palacio de Garnier. Y también podrás admirar una exhibición de un vestuario original utilizado en una presentación de ballet en la ópera. La ópera se tituló Raimonda por el Ballet de la Ópera de París. El Palacio de la Ópera de Garnier es hermoso y puedes visitarlo todos los días de 10 a 5 p.m. Ahora nos dirigimos a ver las locaciones donde se filmó la serie de Emily en París. Iniciaremos con los bellos jardines del Palacio Real, donde inició la amistad entre Emily y Mindy. Este jardín tiene las icónicas bancas con mensajes en francés donde se sentaban a platicar y compartir sus ideas y sus dramas. Al final de estos jardines se encuentra el Palacio Real, con sus icónicas columnas a blanco y negro, donde Emily atravesaba para llegar de su trabajo a estos jardines. Otra de las locaciones es la Plaza del Panteón, en donde vemos a Emily hablando por teléfono. Y muy cerca del Panteón está el apartamento de Emily. En esta área encontrarás el restaurante de Gabriel y la panadería francesa que conquistó el corazón de la protagonista. En la vida real, el restaurante es italiano y tiene un menú dedicado a Emily. Afuera del apartamento hay una pequeña plaza muy tranquila y con gran encanto, pero dicen que anteriormente allí se realizaban ejecuciones públicas. Y por último visitamos el restaurante al que iban a comer todos los compañeros del trabajo de Emily, que está justo enfrente de las oficinas donde trabajaba. Ahora nos dirigimos a conocer el cementerio de París. Visitamos la tumba de Jim Morrison, integrante de los Doors. Vimos algunas tumbas poco comunes. Visitamos la tumba de Edith Piaf. Y la de Oscar Wilde. Ahora la tumba tiene un cristal para evitar que los besadores causen más daños a la tumba. Visitar el cementerio es toda una experiencia. Y aquí te dejamos un plus. Si necesitas encontrar un sanitario en París, ubica este tipo de cabinas.
Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.